Hace 2 semanas trascendió en los principales medios del país, también en las radios, portales de noticias, que el Fondo Monetario Internacional había sugerido aumentar la edad jubilatoria. La realidad es que este tema ya había sido introducido por distintas figuras del actual gobierno nacional en 2016, y concretamente me refiero a cuando el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, dejó entrever en una entrevista que había concedido al diario La Nación que podría aumentar la edad jubilatoria porque opinó que las personas de 65 años están muy bien y pueden seguir trabajando. Pero también Emilio Basavilbaso, director de ANSES, se había expresado en este sentido a elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres. Uh-huh. Y estamos en contacto con Cristian Hernán González de Alessandro, con quien hablábamos la semana pasada por las verdaderas implicancias de esta quita de los remedios del PAMI, sí. El debate que generó quiénes eran los que podían utilizar los medicamentos que eran gratis hasta ese momento. Y la idea de contactarlo hoy justamente para un tema que nos había quedado pendiente de esa conversación, que justamente cuál es el verdadero impacto en el sistema jubilatorio, qué implicancias tiene este aumento en la edad. ¿Cómo estás, Cristian? Te saluda Pablo Frisani y Florencia Páez Andrada. ¿Qué tal, Pablo, Florencia? Un placer y un enorme gusto estar hablando con ustedes y con los oyentes de tan linda provincia que no conozco, pero me gustaría ir. Bueno, cuando venís al estudio y charlamos en persona. Genial. Ahí, invitamos un asado, dice el operador. Ahí está, lo acepto con gusto. Vamos a cuadrar un día y lo vamos a hacer. Bueno, Cristian, ¿qué sensaciones tenés, por lo menos qué visiones tenés en cuanto a las implicancias, consecuencias en el sistema jubilatorio de este pedido, entre comillas, del FMI? Bueno, vos bien lo dijiste, este es un pedido constante para toda la región latinoamericana, para los países subdesarrollados, de lo que es los organismos internacionales de crédito, el FMI, el Banco Mundial, lo que se llamó en la década de los 90 y que se propició en lo que fue el periodo que nosotros tuvimos de la presidencia de Carlos Menem, como el consenso de Washington, ese consenso que establecía 10 puntos fundamentales, y entre esos 10 puntos fundamentales teníamos, por un lado, la privatización del sistema de jubilaciones, que lo llevaron a cabo en la década de los 90, precisamente en el 94 empieza a regir el nuevo sistema previsional argentino con el advenimiento de la FJP, el sistema de jubilaciones privadas que existió en la Argentina hasta el 2008, y por el otro lado el aumento de la edad jubilatoria, claro, que también se hizo en la reforma del año 94. Acá, en esa reforma, se aumentó para los trabajadores en relación de dependencia 10 años de lo que es la edad jubilatoria. Ahora, lo real es que estas políticas internacionales de los organismos de crédito no dieron resultados en la región, y que son recomendaciones que en los propios estados desarrollados o de primer mundo no aplican. Entonces, lo que pasa es que se ve al sistema previsional, al sistema de seguridad social, como un gasto, cuando el sistema de seguridad social es una inversión. No se puede tomar como un gasto, porque realmente tomar como gastos al derecho social es una barbaridad, un disparate. Lo cierto es que esta política de gobierno, y yo ya lo dejé bien consignado en julio, cuando hice la primera visión mía de lo que es el aumento de la jubilatoria y el sistema de privatización de las jubilaciones, lo dejé bien consignado que este era el modelo ayornado del menemismo de la década del 90, en la versión Macri de 2016. Y eso es por lo que vienen. Lamentablemente vienen por eso, vienen por el perjuicio de los futuros jubilados y de los trabajadores. Bueno, teniendo en cuenta lo que fueron los 90, y esto es una pregunta, tal vez podríamos hacer un poco de futurología, ¿no? Sí. Que en los 90 se veía mucho más visible los reclamos de los jubilados con manifestaciones, cortes de ruta, bueno, también cuando estaba, con Norma Pla, ¿no? ¿Pensás sí, que puede darse una situación similar a de que se veía con mucha fuerza los reclamos de jubilados, no como un tema de agenda en los medios de ahora, que se pueda repetir ese escenario? Mira, lamentablemente no tenemos una Norma Pla, no tenemos un líder jubilado, y lamentablemente los medios no acompañan, no he hecho la culpa a los medios, no acompañan el armado de lo que es la concientización social.
Y lamentablemente nosotros como sociedad no tomamos, y vos hablabas de futurología, pero no es futurología, no se puede hacer futurología, pero sí previsión social es prever, justamente previsión social es prever, ¿para qué? Prever para un futuro. O sea, vos hoy aportás, cotizás en la seguridad social, ¿para qué? Para tu futuro tener un derecho de estar jubilado. Entonces, lamentablemente como sociedad, tanto el laburante, tanto el adulto mayor jubilado, no se identifican en la vejez. El laburante no se ve como un jubilado. Claro. Y hoy, invertir, si se quiere, poner un término, invertir en la jubilación es un gasto para el mismo laburante, porque le descuentan el 11% de la jubilación. Y eso son un 11% que no lo está viendo en el bolsillo hoy. Y después ve una miserable jubilación que están cobrando los actuales jubilados, y dice, ¿para qué voy a aportar toda la vida si después voy a tener una miserable 5.661 pesos con suerte? Entonces, eso en lo que es el trabajador. Y el jubilado no se identifica como tal. El adulto mayor, para el adulto mayor, el viejito es el de la esquina, el abuelito es el del lado de la casa. Le da de comer a las palomas en la plaza. Claro, pero ellos, que ya tienen la edad, porque cronológicamente vos tenés la vejez como un aspecto biopsicosocial, o sea, un fenómeno completo, pero cronológicamente se alcanza la adultez mayor o a la vejez a los 60 o 65 años conforme los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Entonces, 60 o 65 años se puede decir que es un adulto mayor, que es un viejo, pero viejo en el buen sentido, porque yo a mis viejos les digo mis viejos, mis padres son mis viejos. Entonces, pero si nosotros, vos no sé qué edad tenés, pero yo tengo 37 años. La misma. Bueno, 37 años. El nene de 12 años, el nene de 4 años, tenemos que empezar a identificarnos todos con la vejez. Todos somos adultos mayores. Entonces, solo así podremos tener un sistema de previsión social serio. Ahora bien, volviendo al tema de la edad jubilatoria y al tema de lo que quieren imponer. Bien lo dijiste vos, respecto de cuando el titular del PAMI salió a decir que yo le digo satélites. Ellos son satélites de lo que van anunciando, como van tirando, quien dice, una miga al pato para que se acerque desde el lago, ¿no? Entonces, dice, los adultos mayores, los jubilados a los 35 años están muy bien y tienen ganas de seguir trabajando. Mentira, momentito. Yo apoyo, si hay una reforma previsional, que no sea obligatoriamente la posibilidad de que te jubilen. El que quiera seguir trabajando, que quiere por convicción, porque se realizó en la vida, porque en mi caso, por ejemplo, soy abogado y yo estudié y puedo hacer lo que me gustó, o a lo mejor vos podés hacer lo que te gusta, bueno, seguís trabajando porque querés, no por obligación. Ahora, si a vos tenés que trabajar, tenés 65 años, no te alcanza la edad, el sueldo de jubilado y tenés que trabajar por obligación, eso no es querido. Y, a ver, yo escucho periodistas, escucho colegas míos que hablan de un estereotipo, qué sé yo, el caso de Moria Kazan, Susana Jiménez, que hablan de estereotipos de adulto mayor como una gran... Y es un invento, porque ¿cuántas Susana Jiménez, cuántos Moria Kazan pueden existir con ese estereotipo? Pero la mayoría de los adultos mayores, los millones de jubilados, de personas de 60 años y más, no son Moria Kazan o Susana Jiménez que pudieron realizarse en la vida. Y si vamos a Neuquén, o vamos a, no sé, a Chaco, o vamos a Formosa, no es Buenos Aires, donde a lo mejor tenés un poco más de acceso, pero entonces hay que mirar con ojos federalistas. En segundo lugar, cuando a mí me comparan las estadísticas europeas, Europa, desde Portugal hasta, no sé, vamos por un corte, hasta Hungría, es uniforme. ¿Me entendés? No hay grado de miseria o grado de indigencia o grado de... Más o menos una vida acorde, más o menos universal, de países que pueden estar mejor o peor, pero que no hay un grado de desidia, de abandono con el adulto mayor, y que hay una contención. Entonces, son cosas que no se pueden tomar como parámetros, un estereotipo de una persona como Moria Kazan, como escuché el domingo pasado en un programa de televisión
de Buenos Aires, como un estereotipo a seguir, con justificación del aumento de la edad jubilatoria, o los países de Europa, porque no se condice con nuestra realidad en las provincias, en el interior, donde no hay agua corriente, donde el acceso a la tecnología es dificultoso, donde para poder acceder a un médico cuesta mucho más que en Buenos Aires. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con imponer una receta del Fondo Monetario Internacional como la que se pretende. Cristian, te quería hacer una consulta como para entender un poco más la situación. En principio, ¿por qué esta intromisión del Fondo Monetario Internacional y estas recomendaciones al gobierno argentino, de acuerdo al sistema previsional? La pregunta es si ya el gobierno está comenzando a aplicar en cierta forma las recomendaciones por parte del FMI, porque se me viene ahora el caso del PAM y estos recortes en medicamentos gratuitos. Se me hace que está todo agarrado de la mano, por decirlo de alguna forma. Está muy buena la pregunta, y esto quiero dejar en claro que yo no estoy de un lado ni del otro de la grieta. Partiendo de esa base, yo defiendo a los jubilados y soy, si se quiere, que me estoy defendiendo también mis derechos para cuando sea jubilado. Porque a veces uno me dice a mí, pero Cristian, la verdad que bien que vos defendés a los jubilados. No, también me estoy defendiendo lo que no quiero llegar a ser el día de mañana. Yo no quiero estar en la Plaza del Congreso, no sé, en Neuquén, como si hay alguna manifestación de jubilados como hay en el Congreso, que veo 80 personas de 80 años con frío, calor, parados ahí, a que se le escuchen el reclamo legítimo. Yo quiero estar a los 80 años en mi casa disfrutando, mirando la novela, ejemplo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí se están aplicando las políticas, y bien lo está diciendo con el tema del PAMI. Respecto de lo que se está haciendo en el PAMI, es la misma política que se llevó a cabo en el año 96 con el PAMI. Cavallo, Menem, Cavallo y Blamen Markovic como interventor. Ustedes puedan googlear, vean 13 de noviembre, para hacerte una fecha, de 1996. A raíz de eso, los trabajadores del PAMI defendieron la privatización del sistema de salud para los jubilados, y la regulación de la obra social. Vean y googleen 13 de noviembre de 1996 y van a estar las marchas que se hicieron en esa fecha. En cuanto a la política de jubilaciones y pensiones, hoy se habla, porque con esta ley de reparación histórica, que no es otra cosa que el pago voluntario, esto que se conoció como el pago a los jubilados, entre esos pagos hay 4 puntos fundamentales que no se dio bolilla, pero que está. Primero, el atentado contra las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias que tienen sus cajas propias van a tener que ceder a los mismos requisitos que la nación, que es el sistema de armonización del sistema previsional. Que en las provincias que tienen cajas propias se van a arruinar, porque si daban el 82% móvil no lo van a poder dar más, si tenían mejores requisitos de acceso a jubilarse tampoco lo van a dar. Entonces, eso está en la ley de jubilaciones, además del pago, en la ley de reparación histórica, además del pago de los jubilados, que es lo que se conoció. 3, el sistema de la creación de la pensión universal a la vejez. Esa pensión universal a la vejez que se instituyó como nuevo en contra de las jubilaciones de ama de casa o moratorias, que hace que la mujer, para acceder a un beneficio, tenga que esperar hasta los 65 años. Ahí es el primer vestigio de aumento, si se quiere, de una edad para la mujer. Entonces, con una jubilación mínima, hoy de 5.631 pesos, ¿no? Y decimos que esta jubilación no alcanza. Y imagínense una pensión universal a la vejez, que es el 80% de esa jubilación mínima, o sea, 4.300, 4.400 pesos. ¿Qué alcanza? No alcanza para nada. Y además que no tiene derecho a pensión por fallecimiento. O sea, si el que tiene pensión está universal, que es una no contributiva, una pensión no contributiva, graciable, si quiere poner un término, y que no tiene derecho a pensión si el cónyuge fallece, entonces es una precarización de los derechos de los adultos mayores. Y 3, o 4, el número 4 es justamente la reforma previsional. Esta reforma previsional que estaba como tapadito en todos estos puntos de la ley. Esta reforma prevé
una seria reforma, una eminente reforma, en un plazo no mayor a 3 años. Y en esa reforma se va a establecer un consejo de revisión de esa reforma, que les cuento, yo estuve en lo que fue la discusión propia de la ley de reparación histórica. En esa reforma no vamos a intervenir el pueblo, que es a los que nos compete cualquier aumento o cualquier cambio en las jubilaciones. Van a intervenir los propios organismos de gobierno, los propios funcionarios, 4 funcionarios van a decidir la reforma. Entonces no va a ser una audiencia pública. Y en esa reforma lo que se sabe es que el Fondo Monetario y este gobierno que sigue mucho las políticas del Fondo Monetario y las mismas políticas del neoliberal desde los 90, va por el aumento de la edad jubilatoria, que ya hemos tenido el primer vestigio con el titular del PAMI al decir eso. Ahora el titular del ANSES, que dijo que había que pensar, que se puede llegar a pensar en un aumento de la edad jubilatoria, pero lo más preocupante es lo que tuvimos, porque lo que tuvimos también en la Argentina fueron las FJP, el sistema privado, que hoy unas 110.000 personas más o menos atrapadas de ese sistema nefasto privado están cobrando 300, 400 pesos de jubilación por mes, a un promedio de 1.000 pesos por mes de jubilación, que son los beneficiarios de renta vitalicia, que son los atrapados del viejo sistema de capitalización. Sistema de capitalización que se afanaron, y perdonen el término, se afanaron todo, no dejaron a la gente jubilada, y que hoy lo que intentan poner como un nuevo sistema que dice que hay que pensar en el ahorro voluntario. Hay que pensar, dijo el titular del ANSES el otro día en Clarín, que hay que pensar en que la gente tenga que recaudar, ¿cómo fue que dijo? Que pueda acumular dinero. Así era la palabra, acumulación de dinero. El acumulador de dinero atenta contra el sistema solidario de la seguridad social, es que nosotros los activos aportamos para la clase jubilada. Entonces, el ahorro voluntario o el ahorro forzoso con las FJP, vean ustedes que fue nefasto en los 15 años prácticamente que duró el sistema previsional tal cual estuvo. Entonces, y que ustedes están al lado de Chile. En Chile, el sistema que fue el pionero que generó el sistema de ahorro privado, fue con la dictadura de Pinochet, y que no funcionó y que tuvieron que reformarlo porque si no la gente no se jubilaba. Bueno, Cristian, te agradecemos estos minutos. Seguramente cuando haya más novedades, que las va a haber, vamos a estar en contacto como para hacer un paseo de voces sobre este tema. Yo a disposición de ustedes, un placer que ustedes me convoquen, que podamos hablar, un saludo a los oyentes, y lamentablemente lo que les digo, no es que uno quiera ser agorero, o uno está de un lado de la grieta, o uno está del otro lado de la grieta. Yo estoy en defensa de los jubilados y viendo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo tuvimos. Porque en la década de los 90, el sistema de ahorro individual, o el sistema de aumentar la edad jubilatoria, era una novedad. No se conocía. Y en Chile era el apogeo. Y no se conocía, pero lamentablemente los vestigios, los restos de ese sistema de jubilaciones en Argentina implicó que 110.000 personas hoy estén cobrando una jubilación o pensión de 500 pesos por mes, 700 pesos por mes. Y eso es lo que nos van a querer meter en el bolsillo de cada uno de los jubilados si no defendemos entre todos, entre todos defendemos el sistema previsional público de reparto y solidario, o sea, sistema de todos nosotros, el sistema que es colaborativo, que el activo sostiene al jubilado y que sea administrado por quien tiene que administrarse, que no es un gobierno de turno, sino el trabajador y el jubilado. Da igual. Muchas gracias, Cristian, por estos minutos. No, a ustedes. Hasta luego. Hablamos con el doctor Cristian Hernández González de Alessandro, abogado, consultor y docente, especialista en jubilaciones y en derecho,